En este episodio nosotros hablamos de qué es lo que es el serpiente en el desierto, del estandarte que subió Moisés. Y la pregunta es, ¿eres tú un serpiente? Shalom y bienvenidos a otro episodio de Torah Martes. Estamos en episodio 13. Episodio 13 y estamos aquí para hablar con ustedes sobre la parashá de esta semana de Parashá Jucat. Jucat, estamos en Números capítulo 19, comenzando en el versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 1 también. Quiero hablar un poco hoy con ustedes al respecto del serpiente en esta parashá. Vamos a estar en Números capítulo 21. Voy a ir ahí un momentito. Números capítulo 21, si quieren ir conmigo. Porque en esta semana estamos viendo que Israel, de verdad ocurren muchas cosas en esta parashá. Tenemos la muerte de Aarón, tenemos la muerte, básicamente el comienzo de la muerte de Moisés, del escuchar de que no va a entrar a Israel. Tenemos muchas cosas que suceden hoy. Moisés le da a la roca en vez de hablarle a la roca. Miriam también, tenemos la muerte de Miriam. Está ocurriendo muchas cosas en la parashá esta semana. Pero quiero enfocarme en algo bien importante porque es una de las raíces de un problema que tiene muchos de nosotros. Y hay unos versículos, antes de ir a Números, voy a cambiar rapidito a Mateo. Mateo capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 33 y 34. El Señor dice en este capítulo, nuestro Mesías dice, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, él le llama a los fariseos y escribas. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? Y quiero hablar de este refrán, raza de víboras, porque muchas veces nosotros vemos los puntos de exclamación, nosotros le ponemos el tono en el cual el Mesías le está hablando a Israel o le está hablando a los judíos, a los escribas y fariseos. Y decimos como que, lo decimos en un tono como de condenación, en vez de verlo de otra perspectiva. ¿Qué significa ser raza de víboras? Él está llamando literalmente víboras, o sea, serpientes. Y es interesante que en esta semana tenemos, en la parashá, tenemos el serpiente de bronce. En esta parashá. Y lo que ocurre en Israel, de la raíz, o sea, lo que ocurrió de la plaga de los serpientes, que empezó Israel a hacer ¿qué? Como siempre, Israel comienza a hacer ¿qué? A dejar de escuchar su corazón, las palabras que le salían de la boca, empiezan de nuevo a murmurar, a quejar, a decir cosas que no deben. Y de la abundancia de su corazón, de sus corazones habla la boca. Y exactamente lo que dice Mateo 16:33, dice que si el fruto es bueno, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Y si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. En esta semana, ¿qué significa los serpientes y qué significa el serpiente de bronce? Porque uno podría decir que el serpiente de bronce, ¿será que el serpiente de bronce es como una forma de idolatría? ¿Cómo es que el Dios le manda a Moisés a crear o hacer este serpiente de bronce y lo levanta? Y mientras dice que el Señor mandó serpientes de fuego
serpientes de fuego al encampamento de Israel. Empezaron a picar las personas y las personas empezaron a morirse en el momento. Y a lo que se levantaron el serpiente de bronce, pues al mirar, alzar sus ojos y mirar el serpiente de bronce, las personas entonces empezaron a sobrevivir, o sea, pudieron sobrevivir la picada del serpiente. Esto es bien interesante porque tiene un significado muy fuerte para nosotros y creo que es muy importante nosotros ver de que a lo que nosotros estamos tratando de cruzar el mar, a lo que nosotros estamos pasando por el territorio de Edom, estamos pasando por el Egipto como estaba pasando Moisés, dice que en el camino la gente perdió la paciencia. Números capítulo 21, versículo 4. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas. En el hebreo dice serpientes de fuego, serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta serpiente de bronce? Nosotros cuando vamos en un camino, por un tiempo difícil, mientras nosotros estamos pasando por quizás un desierto o nuestro caminar, porque no tiene que ser necesariamente un desierto, sino por nuestro caminar, dicen los sabios que Israel o la humanidad, nosotros, la humanidad, tenemos siempre la misma pelea. Y es la misma pelea. Israel lleva peleando con serpiente desde el principio. Si nos damos cuenta, Java y Adán y Eva, en el principio en el huerto de Edén, ¿con qué pelearon? ¿Con qué lucharon? ¿Con qué cayeron? Con un serpiente. ¿Y el serpiente qué significa? ¿Y qué es lo que representa el serpiente para nosotros hoy en día? ¿Qué representaba el serpiente en ese entonces y qué representa para nosotros? Y por qué el Mesías entonces y Juan le llama a los fariseos raza de víboras, porque le llama a ellos serpientes, descendientes de víboras, descendientes de serpientes. Y lo que ocurre aquí es un veneno que es plantado en el corazón de un humano. Y este veneno que es plantado en el corazón del humano crea algo, este veneno empieza a cambiar la persona, empieza a cambiar la manera de la persona mirar, de hablar, de actuar, y de repente vemos un árbol que está produciendo frutos malos en vez de frutos buenos. Este veneno empieza con algo sumamente importante en todo este cuadro, que es la lengua. Vemos que estos serpientes fueron mandados a Israel en Números. ¿Por qué? Porque comenzaron a quejar, a murmurar, a quejar contra Dios y contra Moisés. El serpiente le fue enviado a Java. El serpiente mismo fue mandado, Satanás fue mandado a esta tierra. ¿Por qué?
por jactarse, por levantarse en orgullo contra Dios. Lo mismo diciendo, mira cuán bello estoy, mira qué tengo yo, la posición que tengo yo quiero ser igual que Dios. Empieza con algo desde adentro y es confesado con nuestros labios. Y el serpiente representa esto. Él se encuentra con Java y le ofrece a ella y a Adán la oportunidad de ser igual que Dios y ser igual a Dios y tener el mismo entendimiento y tener el mismo nivel. Y empezó con ¿qué? Con la lengua, con hablar semillas, o se podría decir la picada del serpiente. Y el veneno entró a Java, entró a Adán, y los dos ambos y se hicieron hijos, se hicieron semilla del serpiente, y ellos comenzaron a decir cosas y hablar cosas que no hubieran dicho, que no hubieran hablado, y trataron de ser igual que Dios. Y a través de los siglos esta historia se repite de siglo en siglo, de año en año, y se repite hasta hoy en día. Que lo que ocurre es que muchas veces nosotros tenemos una opinión, tenemos una mentalidad, lo estamos viendo en nuestra cultura hoy en día, lo estamos viendo en las noticias, de la pelea entre, que si es entre los blancos y los negros, o si son los hispanos, o si es la inmigración y lo que se debe de hacer con las personas que están aquí supuestamente ilegales, y hay tantas opiniones que las personas toman de acuerdo a un punto de vista. Pero ese punto de vista puede ser un punto de vista que fue una picada de un veneno, de un serpiente. Y hasta a veces uno ni se da cuenta lo que está diciendo, porque es un hijo de un serpiente. O sea, es raza de víboras, porque está diciendo algo por resultado de una picada de un veneno o de un serpiente. Y el veneno ya está en la sangre. Por ejemplo, si alguien es criado desde muy pequeño, esto lo vemos en el Medio Oeste, lo vemos en el Islam, en muchas partes de Irán, de Irak, donde crían a estos niños desde la edad de 3, 4, 5 años, 6, 7 años. Lo están golpeando, le están diciendo lo malo que son y cómo ellos tienen que pelear, y lo malo que es Israel, y dándole con esa picada, inyectándole veneno a estos niños que ya lo vemos a la edad de 8, 9, 10 años, 15 años, y lo que son como criaturas criadas para matar. O sea, de lo que les sale de la boca es puro veneno. O sea, son raza de víboras. Y el Mesías, Juan, en estos capítulos, quizás no le esté hablando tanto de que trayéndole palabras de juicio, sino por lo menos si lo pudiéramos ver de la parte de compasión que tenía nuestro Señor, que quizás Él esté diciendo raza de víboras porque ni siquiera ellos tenían culpa de sus opiniones, de la forma que actuaban, de lo que ellos hacían en ese entonces. Claro, tenían culpa, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de nuestras acciones, pero la razón por la cual ellos actuaban como actuaban era porque eran víctimas de la picada del serpiente, que ya de hace tiempo estaba ¿cómo se diría? Infiltrando la cultura, el pueblo, y corruptando la esencia de lo que era el pueblo de Israel y el judaísmo. O sea, si pudiéramos tomar otra posición, otra mirada, y quizás ver las cosas a través de los ojos de nuestro Señor, de que Él, aunque Él no le gusta y no le agarra y Él no le agrada y odia el pecado, a la misma vez Él puede amar a la persona porque Él quiere restaurarlo. O sea, Él puede ver el pecado pero querer restaurar la persona y amar a la persona, y ver la razón por la cual la persona esté quizás teniendo una opinión o haciendo algo o acciones. O sea, hoy en día cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en este país, es muy fácil subirnos en nuestro altar de
de Facebook y dar comentarios y decir cosas, pero sin haber caminado en los pasos de esa persona, quizás estemos llamando a las personas víboras o raza de víboras y diciendo cosas de un punto de vista de juicio, en vez de ponernos en los zapatos de ellos y decir, qué pena que son raza de víboras. O sea, qué pena que ese veneno ha sido inyectado en su sangre y por causa de ese veneno ellos estén pasando por lo que esté pasando. Ahora, la responsabilidad personal es esta. Si nosotros, entonces, lo que nosotros tenemos que realmente ver, porque esta es la parte de responsabilidad propia, tenemos que inspeccionar nuestras vidas y ver qué teorías, qué entendimientos, qué pensamientos, qué posiciones tenemos nosotros a causa o cuáles de ellos han sido quizás formados de una raíz, de una inyección, de un veneno, de un serpiente. Y tenemos que ser bien realistas con esto, porque en realidad esto es lo que representa el serpiente de bronce en el desierto. Israel estaba murmurando, estaba quejando, estaba pasando por sus temores, le tenía miedo, no le gustaba la comida, estaba pasando por muchas cosas en el desierto. Y mirar esa serpiente era forma de mirar su propio pecado, mirar su propio temor de lo que Dios estaba haciendo con ellos, cómo Dios quería cambiarlos. Y el cambio para nosotros, el ser humano, a veces es bien difícil recibir el cambio y dejar de que nosotros dejemos las cosas, dejemos los puntos de vista o esta es mi cultura o así siempre ha sido o esta es la forma que nos han tratado siempre. Y también, o sea, está el otro lado de la moneda, de que de un lado tenemos que tener compasión y mirar a las personas con compasión y ver de que quizás ellos estén actuando de tal manera porque han sido picados por el serpiente, pero a la misma vez la persona que ha sido picado, o sea, nosotros tenemos que tener el punto de vista de mirar nuestro propio serpiente, o sea, mirar nuestra propia cara, nuestro propio ser, nuestro propio corazón y decir, quizás yo esté haciendo las cosas mal, o yo esté diciendo las cosas mal, o mi punto de vista esté un poco mal. ¿Por qué? Porque he sido picado por un serpiente y a mí me han inyectado veneno y yo tengo que sacar ese veneno. Yo tengo que ser sanado, liberado de ese veneno para que el Señor me pueda restaurar completamente. Y a lo que nosotros vemos de que Israel tiene que confrontar su propio pecado, confrontar sus propios temores, lo mismo que le estaba picando a ellos tenían que mirar en esa bandera de ese de serpiente de bronce. Ellos tenían que mirar eso, o sea, confrontar la realidad de quién eran ellos. Ambos tienen responsabilidad. Las personas, o sea, cada uno de nosotros tenemos que hacer esa inspección y ambos lados tienen que tener compasión con uno y el otro y ambos lados se tienen que inspeccionar a sí mismo y mirar ese serpiente, lo que sea que es, tus temores, los daños que te han hecho, los dolores, las raíces de amargura, lo que sea que es que esté dentro de nosotros, que esa picada, y tener compasión y mirar y hasta como el Mesías miró los fariseos y los escribas, es decir, ustedes, o sea, yo lo oigo a él diciéndolo más, en vez de con punto de exclamación y con juicio, es qué pena que ustedes no pueden entrar en el reino, qué pena que ustedes no pueden ver lo que esté ocurriendo en su medio porque son raza de víboras. Porque han sido picados por el serpiente y le han inyectado veneno. Y por causa de generación y tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos, por causa de ellos, ustedes se han hecho serpientes y no se dan cuenta ni siquiera lo que dicen. Tenemos que tomar la posición de misericordia, de gracia, de chesed, de ahavá, de amor, siempre, y tratar a nuestros vecinos, a la comunidad, a nuestros hermanos en las congregaciones con misericordia. Y nosotros tomar la posición de mirar ese serpiente de bronce y confrontar quiénes somos nosotros. Ese serpiente eres tú,
esa serpiente soy yo, y tenemos que confrontar eso y dejar que el Señor nos saque ese veneno. Muchas bendiciones en esta semana. Como siempre, si quieren mandarnos preguntas, si quieren ser parte de un episodio en el futuro, por favor hagan comentarios en Facebook, en YouTube. Pueden usar el hashtag Torah Martes. Otra cosa bien interesante. Hasta hoy en día, esto es un símbolo de sanidad. Si no se dan cuenta, y quizás en la pantalla, por acá, en algún lado, pueden poner la señal de la medicina. ¿Y qué van a ver? Van a ver todavía la vara y el serpiente alrededor. Porque desde esta parashá hasta hoy en día, la señal de la medicina es esa vara o ese estandarte con ese serpiente alrededor de esa vara. La sanidad viene cuando nosotros realmente inspeccionamos quiénes somos nosotros y miramos esos pecados y miramos esos temores y esas cosas. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Ahí es donde viene realmente la sanidad. Muchas bendiciones. Que tengan muy buena semana. Shalom.